Para hablar de esto voy a recibir a nuestro invitado, Franco Salinas. Él también es militante, ha sido congresista por Acción Popular. Franco, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Gracias una vez más por la invitación. Queda claro y quisiera escucharlo de ti mismo. Es clarísimo que Acción Popular está pasando por una terrible crisis interna. Eso no se puede ya tapar con un dedo, ya no es imposible hacerlo. La crisis es más que evidente. Pero ¿a qué grado ha llegado? Sí, efectivamente yo secundo la última parte que has comentado. Acción Popular, naturalmente, y es evidente que está pasando por una crisis institucional, una crisis histórica que nunca se había visto en los casi 70 años de vida política del partido, una crisis de medios de comunicación también, porque en este momento creo que seguimos siendo tendencia de lo más mencionado que puede haber en el ejercicio del terreno político a nivel nacional. Sin embargo, Carlos, quiero yo un poco, digamos, no refutar, pero argumentar un poco la posición que yo tengo en cuanto a que Acción Popular creo que sigue manteniendo vigencia como un partido decente. Yo creo que en términos generales, lo que hay que decir es que Acción Popular tiene 250.000 militantes y los malos elementos son 6 o 10 o 14 personas de la bancada de Acción Popular. Y yo no quiero hablar de nombres, además del señor Darwin Espinosa y esta gente el señor Flores Sancachi, que finalmente, con todo lo que pasó en Puno, pero yo creo que hay que personalizar el problema. Porque si no personalizamos el problema es lo mismo que pasa con el Congreso. Buscamos desprestigiar la institución como tal cuando el problema no es eso, cuando el problema son las personas. Claro. Entonces, Acción Popular es un partido decente, es un partido que ha tenido bancada siempre, es un partido que más veces ha llegado a Palacio de Gobierno. Nosotros hemos sido representantes del partido y naturalmente hemos sido congresistas por voto democrático, ¿no? Y nunca nos habíamos visto metidos en estos problemas. Es más, nosotros Franco, peleamos contra la corrupción del señor Vizcarra, usted se acordará, Franco, y luego nos enfrentamos políticamente al señor Sagasti, ¿no? Sí, efectivamente. Sin embargo, yo creo que hay que individualizarlo y hay que tenerlo con nombre y apellido. Franco, pero es un poco complicado individualizar estas acciones de estos pocos congresistas, que, como tú lo manifiestas, cuando pues uno de los cuestionados es el vocero de la bancada de este grupo político. Por lo tanto, como vocero representa al partido político en el Congreso. Y si representa al partido político en el Congreso, por lo tanto representa a esos 250.000 militantes los cuales señalas. En términos generales es así, la figura, porque yo también he sido vocero de mi bancada, que fue la bancada más grande del Congreso, sí. Y encima no había dirigencia, ¿no? Entonces, en ese momento era más evidente. Sin embargo, ahora que ya hay dirigencia, lo que corresponde para luchar un poco contra la línea que usted ha comentado, que es válido el argumento que usted ha esgrimido. El día sábado va a haber un plenario en el partido y se van a instalar las salas de disciplina, que la sala primera es la que recibe la denuncia y la sala segunda es la que, digamos, resuelve en apelación para iniciar el proceso de expulsión del partido del señor Darwin Espinosa. De tal manera que yo calculo que desde el 19 de agosto, yo creo máximo 2 o 3 semanas, en el ROC del Jurado Nacional de Elecciones ya no debe figurar el señor Darwin Espinosa, no solo él, sino por lo menos unos 3 o 4 congresistas más que están seriamente cuestionados y además incluidos en investigaciones fiscales de alto calibre. Exacto. Porque si bien es cierto, han incluido a muchos más, creo que hay poca evidencia de estos últimos. De los primeros sí, y esos tienen que entrar en disciplina y ser expulsados. Luego de ello, podremos volver a conversar, querido Carlos, con mucho gusto siempre y agradeciendo la invitación, recordando que Acción Popular tiene una línea, que es la línea belaundista, que no puede estar representada por un señor de dudosa
reputación como el señor Darwin Espinosa, ¿no? Efectivamente. Ahora, ¿cómo es que Acción Popular ha permitido esto? O sea, ¿cómo es que ha permitido, primero, que estos salgan elegidos, segundo, que se hayan comprometido con el tema de los niños y el partido no haya hecho nada? ¿Cómo se lo ha permitido hasta llegar a la vocería de la bancada? O sea, ¿cómo es que Acción Popular ha sido tan permisible en el avance de este escándalo? Sí, bueno, tu pregunta encierra muchas respuestas, ¿no? En primer lugar, yo creo que lo que hay que decir es que el haberse acercado a Castillo o el haber cometido presuntamente delitos, porque eso se tiene que investigar finalmente en el Poder Judicial, pero sí hay ostensibles pruebas, creo yo que tiene que asumirse de manera personal, ¿no? El delito de X no puede ser atribuido a la institución como tal. Por otro lado, creo que hay un responsable acá que llevó o quiso llevar a la bancada para cogobernar con Castillo, que fue el señor Johnny Lescano, y eso es de público conocimiento. Sí, sí, sí. Uno de sus jefes o administradores de plan de gobierno de la campaña, el señor Lescano, llegó a ser ministro de producción, ni más ni menos, ¿no? Y ahí la bancada saltó y reclamó. Y él coordinaba, eso se sabe, con Palacio de Gobierno en la cabeza, ingresos, claro, con Castillo. Eso es por un lado. Por otro lado, respondiendo a una parte de la pregunta anterior, creo que sí ha habido un descuido, sí ha habido una negligencia y tenemos que hacer una autocrítica. Creo que los grandes líderes del partido, que muchos admiramos y que tienen reconocida trayectoria, han tenido una despreocupación temporal del partido y fue tomado, naturalmente, por personas que nunca debieron alejar Acción Popular de su cauce normal. Y me refiero al señor Mesías Guevara, que ha sido presidente del partido muchos años, incluso extemporáneamente, y en algunos casos presuntamente ejerciendo un cargo de manera ilegal, por decirlo menos. Sí. Y esa es la responsabilidad que hay que asumir. Sin embargo, con la dirigencia actual ya, y con el ingeniero Mundo del Águila Morote como capitán de este barco, llamémoslo metafóricamente, tenemos que regresar a la línea, tenemos que expulsar a la infiltración, tenemos que sancionar y expulsar a los malos elementos, no solo congresistas, hay algunos otros dirigentes o exdirigentes o exautoridades que merecen también ser llevados a disciplina para que Acción Popular vuelva a ofrecerle esa oferta política decente al Perú, con principios, con trabajo y sobre todo con obra pública, como nos enseñó Belaunde, ¿no? Efectivamente, Acción Popular, yo decía, es un partido político histórico, un partido político que se ha mantenido pese a las crisis reiteradas de varios gobiernos. Acción Popular se mantenía ahí como que con perfil bajo, ¿no? Que no se le podía enrostrar mayor acusación, pero lamentablemente los últimos meses o los últimos años, podríamos decir, sí se ha metido en diversos escándalos, como bien dice el señor Franco Salinas, por algunas personas. Darwin Espinosa, que no, ahora se lo está cuestionando por los niños, pero como hemos visto este fin de semana, un Darwin Espinosa que ya hacía de las suyas en Chimbote, cuando era dirigente, aparentemente se habría apropiado de dinero, pero lamentablemente no se tuvo el filtro y llegó al Congreso y ahora a ser vocero de este grupo político. Flores Ancachi, también otro de Acción Popular que se aprovecha de esta ley de prescripción, la ley Soto, como le llaman, de Alejandro Soto, el actual titular del Congreso, y también quiere aprovecharse y utilizar esa norma a su beneficio. Pero hablemos de otro tema, señor Franco Salinas. Esta mesa directiva, y hablé de Alejandro Soto, un Alejandro Soto que tiene bastantes denuncias, un Alejandro Soto que se conoció también el fin de semana, postuló al Congreso habiendo mentido una declaración jurada. Una declaración jurada tiene fuerza de ley, por lo tanto, si tú mientes en esa declaración jurada, cometes un delito. A él no le importó nada. Él mintió, fue elegido congresista y ahora titular del Parlamento. O sea, ¿a qué niveles estamos llegando, señor Franco Salinas? ¿Por qué tanto escándalo, escándalo tras escándalo, escándalo tras escándalo? Sí, yo creo que es grave, esa acusación es grave, pero lo más grave de todo es que él es abogado, ¿no? Exacto. Él es abogado y él sabía lo que estaba firmando. Él ha salido a decir hoy día que en el momento la deuda no estaba consentida y todo, pero la deuda existía. Y la verdad de las cosas es que él no debió firmar y nunca debió postular. La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad política del partido también que lo llevó a él? Y eso hay que decirlo claramente. Yo creo que el señor Soto merece ser investigado. Yo creo que el señor Soto, si es que efectivamente ha firmado una declaración jurada, está cometiendo delito,
y tiene que presentársele una denuncia constitucional al Parlamento y tiene que ser investigado, y la subcomisión de acusaciones constitucionales, en aras de lavarle la cara al Congreso, que es algo muy difícil, tiene que habilitar esta posibilidad y, si se da el caso, retirar al señor Soto de la presidencia del Congreso. No le veo al señor Soto con el nivel de presidente del Parlamento, no veo al señor Soto con esa comunicación política correcta, no tiene gestos. Lo primero que salió a decir, bueno, si no les gusta me voy. Sí. O sea, como que no le interesara tampoco el cargo, ¿no? Entonces, es grave lo que está pasando. Yo lamento que haya esta pobre y paupérrima oferta política para que se presida uno de los cargos más importantes del Perú, que es finalmente el primer poder del Estado, que es el Congreso. Yo avisoro que el tema se va, digamos, a poner peor en estos días que viene, porque cada día, cada semana salen más pruebas en contra del señor, y el señor no tiene reacción, no tiene gestos, no tiene manejo, no tiene comunicación, y al parecer no le interesa mucho el cargo, ¿no? Como tú le dices, no, pobre y paupérrima clase política, al menos allí en el Congreso, y Alejandro Soto aparentemente no tiene el nivel que todo presidente del Congreso debe tener, ¿no? Tanto así que no tiene el nivel que ni siquiera supo que él iba a ser el candidato a la presidencia, y cuando lo llamaron ni siquiera supo quién los iba a acompañar en la mesa directiva. O sea, sí, no solo eso, ¿no? Perdóname, Carlos, que te interrumpa, porque además hay otra mentira, que puede ser un tema ético finalmente, ¿no? Él decía que la relación que tuvo con la madre de su hijo fue algo también, así nomás rapidito, pero el domingo siguiente Panorama sacó que la señora estaba con el hijo en el palco, en el palacio ahí arriba, en el balcón del hemiciclo, sí, y estaba ahí. Entonces, otra mentira. Entonces, ¿qué cosa tenemos como cabeza del Parlamento? Yo personalmente, si fuera congresista o parlamentario, sentiría vergüenza de lo que hay ahí, y creo que además debería apartarse por decoro y para dejar bien a Alianza para el Progreso, que finalmente es un partido de alcance nacional y que sobre todo en la región La Libertad tiene tanta fuerza, ¿no? Bueno, en realidad ni tanta tampoco, ¿eh? No le demos tampoco tanto mérito. Pero ¿no? eso es lo que se dice. Sí, no, yo te lo digo, porque tenemos un gobernador, como tú bien lo señalas, a un César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, que prefiere irse de vacaciones y no quedarse acá en momentos complicados. Pero en fin, esa es otra historia. Ahora, esta idea de cogobierno entre el Ejecutivo y el gobierno, en este caso, de Dina Boluarte, o sea, van a coexistir, ¿no? Se necesita mutuamente para llegar al 2026. Eso está claro también, ¿verdad? Sí, sin embargo, yo en su momento, cuando se empezó a hablar del adelanto de elecciones, sin ningún ánimo de postular a nada, y con 70 muertos encima, porque eso, si bien es cierto, tiene que investigarse, creo que hay una responsabilidad política clara y hay que asumirla. No digo de quién, ni mucho menos la presidenta o el PCM, porque yo creo que a lo mucho podría algunos mandos policiales. Sin embargo, en su momento yo opiné que debiera trabajarse el adelanto de elecciones de manera responsable, de manera inteligente, y analizando qué se busca con esto, cuál es el objetivo de que algunos parlamentarios hasta el día de hoy sigan presentando el adelanto de elecciones sin ninguna reforma. No podemos, estimado Carlos, y a los que nos ven, a los que nos oyen, ir a un adelanto de elecciones para tener más de lo mismo. Van a haber más Flores Ancachi, van a haber más Darwin Espinosa, van a haber más Alejandro Soto. O sea, yo creo que tiene que haber reelección parlamentaria. Creo que la reforma del señor Vizcarra nos hizo muchísimo daño. Creo que esta famosa comisión Tuesta nos hizo muchísimo daño y nos engañaron a todos. Entonces yo creo que tiene que haber reformas, tiene que haber bicameralidad, tiene que haber reelección parlamentaria, tiene que haber reelección de autoridades locales para que el ciudadano decida si reconoce el trabajo de la autoridad reeligiéndolo o condena su trabajo retirándolo del cargo si es que tuvo la posibilidad de llegar nuevamente. Con esas reformas y con algunos otros ajustes, creo que pudiésemos tener un mejor parlamento, pero en las actuales circunstancias, adelanto de elecciones, yo ya no estoy de acuerdo, ¿no? Efectivamente. Franco Salinas, una interrogante, me tengo que ir a pausa, rapidita. Bicameralidad, ¿estás de acuerdo también? Sí, yo estoy de acuerdo con la bicameralidad. Acción Popular, además, Acción Popular como partido, como institución, históricamente siempre ha respaldado la posición de la doble cámara, no necesariamente con un gasto muchísimo mayor, ni con muchísimos mayores senadores, o más senadores, perdón. Sin embargo, sí creo que necesitamos
personas con mayor experiencia, incluso con mayor edad, que permitan tener una Cámara con mayor reflexión, con mayor análisis, para que, por ejemplo, estas normas de prescripción adelantada o de modificación de cláusulas penales en una segunda Cámara se pudo haber revisado y no tuviésemos a un presidente del Congreso que buscó, no directamente, pero quizás indirectamente, beneficiarse, y parece que así fue, ¿no? Franco Salinas, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber analizado un poco la coyuntura política. Un abrazo fuerte, hasta otro momento. Franco Salinas estuvo con nosotros, él ha sido congresista por Acción Popular, estábamos conversando un poco cómo marcha su partido al interno en una crisis como lo ha reconocido, pero también cómo está la situación, al menos en todo este escenario político.